¿Con quién? Tenemos a Pablo Berretoni porque vamos a hablar de un tema que va a disparar la consigna del programa del día de hoy. ¿Sí? Sí. ¿Usted tiene algún TOC? ¿Sabe lo que es un TOC? Y yo soy médico. Alguna vez conocí a algún paciente con un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Me quiere contar alguno o no manda nadie al frente? Si van a hablar mal me voy, si van a hablar mal de mí me voy. No sé por qué lo miraron al doctor Marcos. Al doctor Marcos lo miramos todos. Bueno, todo surgió a partir de la idea de hablar de una película, que es una película que se llama Mejor Imposible, que es una película que ganó Oscars al mejor actor de Jack Nicholson y la mejor actriz Helen Hunt. Y que bueno, que era un hombre, sintéticamente, yo no soy el cinéfilo Leonardo Mezzabot, el colega y amigo que hoy no pudo salir tampoco en la columna, pero más o menos, bueno, era un hombre muy obsesivo, que tenía unas cosas así, unos rituales que cumplía a rajatabla y que no podía salir de eso. Y que no sé si el placer estaba o no en esos rituales. Ahí está, es lo que vamos a hablar con el doctor. Y aparece, bueno, tenía un vecino que, este hombre tenía una obsesión, que iba siempre a una cafetería y siempre comía lo mismo y tomaba lo mismo. Ahí empieza una relación con la camarera que es Helen Hunt, y ahí la historia empieza a transcurrir por ahí. Y ahí también, a mí me parece, es una impresión personal, que tiene un vecino, que es un vecino gay, que también sufre toda la homofobia de este hombre obsesivo, que es Jack Nicholson, y que tiene un perrito, y que en un momento lo tiene que cuidar al perrito, Jack Nicholson, y me parece que a partir de ahí empieza a romperse, a desestructurarse esta conducta o esta personalidad obsesiva compulsiva que describía el personaje Jack Nicholson, que era Melvin en la película. Pero de esto vamos a hablar con el que sabe, nuestro querido amigo, el doctor Pablo Berretoni, médico psiquiatra del Hospital Moyano, profesor adjunto de la Cátedra de Psiquiatría. ¿Qué tal, Pablo? ¿Estás ahí? ¿Nos estás escuchando? Sí, ¿cómo estás, Donato? Saludos a Nico y a toda la gente allí. ¿Dónde estás? Porque sentimos ruidos terribles. Estoy en un bar en San Telmo, a la calle. Ah, muy bien. No será como Jack Nicholson, ¿no? No será como Jack Nicholson en la película Mejor Imposible, que iba siempre al mismo bar, tomaba siempre lo mismo. Bueno, de eso querríamos hablar para aclarar estos temas. Bueno, pero te voy a hacer una pregunta primero. Si vos quisieras llamar, por ejemplo, si vos quisieras llamar a nuestro programa, Chequeo General, ¿cómo harías? Llamaría al número que ustedes indican. Ah, bueno, el número es el 4535-2222. Ese es el número de teléfono donde vos y todos los que quieran llamarnos nos pueden dejar un mensaje. Así que sigamos. Perfecto. Ya lo tenés, anotalo. Anotalo ahí en una servilletita y en el faso que te estás fumando, seguro, y de café. Exacto, por eso estoy en un bar a la calle. Y por eso mismo, ya entendí perfectamente. Bueno, contanos un poco, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿qué es esto? Bueno, yo también vi esa película hace tiempo, la volví a ver. Realmente excepcional el trabajo de toda la gente y el asesor de psicopatologías de salud mental, excelente, obviamente. A mí al principio me desconcertó porque parecía como demasiado malhumorado. Los trastornos obsesivos compulsivos que yo conocía eran más tranquilos, ¿no? Estaban más en lucha interna con sus ideas, emociones, impulsos, pero que estaban como adentro. En el caso de él es un verdadero TOC. No son solamente las obsesiones, eso que acabo de describir, que es como una lucha interna en la conciencia donde se repiten frases, se cuestionan cosas, etcétera, sino que pasa a la compulsión, es decir, a efectuar actos relacionados con estos contenidos. En general son personas que son muy inteligentes, muy capaces y que tienen una gran ansiedad para mantener el orden del mundo externo y el orden del mundo interno. Del mundo externo, en lo material, son personas muy meticulosas, tienen todo al alcance de la mano, hacen índices, etcétera, y también en el orden externo afectivo, es decir, se relacionan con pocas personas, tratan de ser controlados, etcétera, pero cada tanto les sale un exabrupto, les sale algo más profundo que es como una descarga súbita. Y que en ese caso la compulsión tiene más un parecido a la impulsión. Pero en las dos situaciones, tanto la obsesión como en la compulsión, la persona se da cuenta que está haciendo algo que no es adecuado.
lucha contra eso, se desespera. Es lo que nosotros decimos ego distónico. La persona ego, sufre perdón, Pablo, vamos a traducirnos a... Sí, ego distónico. Ego es yo. Y distónico es como algo que no está bien calibrado, no tiene el buen tono adecuado. Es decir, la persona se da cuenta que está haciendo algo inadecuado y sufre por esas ideas o por los actos que realiza y que molestan a los demás. Decime, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo diferencia uno si es muy prolijo, una persona muy prolija, que le gusta que esté todo en su lugar para poder trabajar, para poder ser más efectivo en su trabajo, en sus actividades? Bueno, como siempre, Donato, dando el martillazo en el clavo. El principal problema diferencial es que más o menos menos del 1% de la población tiene un verdadero TOC, trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué porcentaje? Como característica fundamentalmente de la clase media, ser personas ordenadas, pulcras, limpias, meticulosas, que tienen sus cosas en su lugar, etcétera. Que es como un bien preciado, casi de clase. Imaginémonos profesionalmente un bioquímico que tuviera el laboratorio desordenado, o un quirófano que el cirujano tuviera todo desordenado y contaminado. Es decir, hay profesiones, hay formas de ser de ciertos grupos sociales donde lo obsesivo compulsivo se torna casi como algo buscado, deseado. Imaginémonos un empleado que llegue tarde, no, es ser obsesivo, llegar siempre en hora al trabajo, es ser obsesivo, llevar siempre un traje limpio, es obsesivo cortarse las uñas todos los días. Eso no, pero eso no es obsesivo. ¿Cómo? ¿Es o no obsesivo eso? Una persona que no puede, digamos, que no puede hacer las cosas si no está todo en su lugar o en el lugar que él predefinió. Sí. Esa duda obsesiva, esa parálisis que a veces tiene gente que por ser muy prolija se paraliza si está algo desprolijo. Eso es un rasgo para decir, bueno, este señor o esta señorita tiene que consultar porque tiene un trastorno obsesivo. No, en principio habíamos definido el trastorno obsesivo compulsivo como algo que hacía sufrir a la persona. Se daba cuenta que esas ideas, esas conductas que desplegaba no eran los más adecuados y sufría por ello. Hay un montón de otras personas que tienen estos rasgos en su personalidad y son muy orgullosos de tenerlos. Es decir, la gente que es limpia es muy orgullosa de ser limpia. La gente que es ordenada se pone muy... Por ejemplo, vos, Donato, en tu biblioteca... Pará un poco, no empecemos a tocar temas personales. No, pero hablo en tu caso como el mío, que tenemos una biblioteca abundante, y de pronto querés encontrar un artículo que leíste en una revista hace 5 años. Sí, me vuelvo loco. En ese momento, ¿no pensás que no sos lo suficientemente obsesivo y ordenado como para tenerlo? Es que yo tengo, desgraciadamente, sé dónde está cada cosita, porque la vengo prolijamente cuidando. Y cuando alguien me la cambió de lugar, me agarra un ataque así de a confesión de parte, de relevo de pruebas. Pero me pasa eso. Pero, perdón, le habla Marcela, doctor. Pero ¿cuál sería el límite entre un orden, el orden que uno establece para su vida, y cuando ese orden se corre del límite y se convierte en una obsesión? El manual de diagnóstico y estadística americano lo define muy bien a esto. Cuando uno invierte más tiempo en mantener el orden que el beneficio que le da haber establecido un orden, eso pasa a ser patológico. Es decir, cuando Donato se toma 2 horas todos los días en una semana para ordenar su biblioteca. Hablemos de es porque está aburrido, Pablo. Si hace eso, si se pasa 2 horas por día haciendo eso, porque está aburrido, Pablo. Es que el sentido común diría eso. Es hoy quiero volver a encontrar lo que él leyó, lo que estudió, subrayó dentro de 5 años. Entonces, vos trabajás ahora para 5 años. Anotás, haces una ficha. Eso, si Donato después, dentro de 5 años, se encuentra eso de inmediato, le dio resultado, fue beneficioso. Ahora, el manual de diagnóstico y estadística americano lo que dice es que si eso no sirve y se gasta más tiempo del necesario en ese tipo de tareas,
y uno está rayando la patología. Es muy sutil la diferencia. Y si yo no me angustio, si eso a mí, yo pierdo más tiempo pero no me genera angustia, ¿estoy para la consulta o puedo seguir? No. Es la angustia el límite, es la angustia el límite. Es la angustia y la pérdida del tiempo que uno mismo percibe. Ajá. Si uno está 3, 4 horas por día en una actividad inútil, como es barrer y volver a barrer, volver a retocar, bueno, está perdiendo la vida. Ahora, si ese orden te sirve para ahorrarte tiempo en un futuro, más vale que sirve. Y supongamos que es una pregunta que a lo mejor no figura en los manuales. ¿Cómo es la vida sexual de los obsesivos? Bueno, un poco lo que planteabas vos con la película, este vecino homosexual que le deja al perrito, sí. Trae como un desorden con respecto, no es que tenga una homofobia, lo que tiene es un rechazo a la impureza o a la supuesta contaminación. Recordemos que en Estados Unidos la peste rosa, el SIDA, estuvo inicialmente ligado a, entre comillas, la promiscuidad de los homosexuales. Entonces es como que para un obsesivo, una situación de esas le prende todas las luces de alarma. O sea, vos pensás que en este momento, en esta época en el siglo XXI, esto también puede producir, digamos, en una persona, son gente que tiene aparentemente una vida así muy prolija, muy contextualizada, sí, dentro de lo, entre comillas, normal. Mira, eso es algo que dependerá de cada situación particular, pero en general no hay tantos impedimentos, salvo que, bueno, encontrar a alguien con quien tener relaciones sexuales, la vida cotidiana, poder seducir, se complica, pero para la actividad sexual en sí, salvo algún otro tipo de disturbio que tenga, no hay mayor inconveniente. ¿Son aburridas las mujeres obsesivas sexualmente? No me da la impresión, me parece que son difíciles de convivir. El problema no es la sexualidad en sí, que es un común denominador, creo que la mayor parte de la gente sabe lo que tiene que hacer en el momento, pero la convivencia hasta que llegan esos momentos de placer es bastante difícil en lo cotidiano. Otra preguntita, que es la que me intriga. ¿Cómo yo descubro que estoy conviviendo, tengo un amigo, un compañero de trabajo, un familiar que ha pasado ese límite del orden y se ha convertido en un compulsivo, un obsesivo y compulsivo? ¿Cuáles son las alertas que tenemos que estar atentos? Perfecto, sí, la alerta básica es la improductividad, la cosa no conducente. ¿Cuántos que hemos estado en la facultad? Hemos tenido compañeros que tenían su cartuchera, desplegaban los libros, la lapicera, la goma, el sacapuntas, etcétera, ponían el libro y no leían nada, no hacían nada, pero tenían todo ordenado. Es decir, si ese orden se acompaña de un aumento de la productividad, porque cuando está leyendo hace apunte, tiene el sacapunta para sacar, fabuloso. Ahora si está toda la mañana para desplegar eso y después está toda la tarde para volver a guardar eso, me parece que ya el límite es muy ostensible. Pero en general la barrera está dada en la misma persona que se da cuenta que está perdiendo mucho tiempo y que se ocupa de cosas que son inconducentes. Pensar, volver a digerir, es una cosa que cansa mucho a quien padece el problema. Pablo, Edgardo Marcos, ¿cómo te va? Un abrazo. Edgardo, che, un gran saludo. Bueno, gracias, igual, Pablito. Ahora, vos citaste ahí un par de veces a un manual de psicología, creo, americano. Sí, el diagnóstico y estadístico americano. Sí. Yo cito la doctrina peronista, cuando el general decía todo en su medida y armoniosamente. Exactamente. ¿Qué tiene que ver con esto? El punto. Es tal cual. Es en su medida y armoniosamente del general. ¿Lo escribió Perón el manual? ¿Lo escribió Perón? ¿Cómo? ¿A ese manual lo escribió Perón también? No. Bueno. Perdón. No. Lo que pasa es que ese manual recoge muy indirectamente, abreva, toma cosas de Hipócrates, de Grecia. Los griegos decían que entre los extremos siempre hay un justo medio. No sé si han escuchado hablar de eso, ¿no? Sí. Es decir, entre sin sal y con mucha sal hay un punto intermedio que es el justo, el adecuado. No tener rasgos obsesivos conlleva una vida
sin perspectiva, es decir, sin capacidad de predecir a futuro, uno no se autodetermina. Es decir, que si cada persona que tiene conducta sobre sí mismo y se levanta a una determinada hora, hace ejercicio físico, se cuida en la comida, si eso no le sirve para estar con buena actividad física, con buena salud, y que lo deje, pero tampoco lo vamos a tildar de espartano o de masoquista. Si siempre hay un equilibrio entre lo que uno hace, el orden que mantiene y para qué le sirve. Usted, doctor, en todo el relato está hablando del padecer, ¿no? De aquel que tiene esta obsesión, que se convierte en compulsiones. Ahora la pregunta central sería, las personas que rodean a las personas con esta problemática, ¿padecen algún tipo de situación en particular? Porque hay que vivir con una persona que, en los términos que usted dice, pierde el tiempo y los demás están viendo que pierde el tiempo. ¿Cómo acciona? El problema es que, como hasta ahora hemos hablado de alguien que estamos en el capítulo de personas con trastornos de ansiedad y que sufren por el problema que padecen. Dentro de ese mismo manual hay una parte de trastornos de personalidad, de formas de ser, donde ya la conciencia de su orden y todo lo demás se pierden y se transforman en rasgos que defienden. Los demás no son ordenados como yo soy mejor que los demás que son desordenados. Y ahí entramos en lo que se llama la caracteropatía obsesiva, que nosotros conocemos un montón de gente que sí es pulcra, es ordenada, limpia, pero ellos se sienten por dentro que son superiores a los comunes, que andan con los zapatos sin lustrar, que andan los jóvenes que andan sin afeitar, etcétera. Imaginémonos que la convivencia con un obsesivo que está en la parte de trastorno de ansiedad es difícil, pero esa persona busca ayuda porque se siente mal por lo que le está pasando. El problema más grave para convivir son los trastornos de personalidad obsesivos compulsivos, donde ese rasgo que al otro le molestaba, a este le sienta bien y se pone orgulloso de tener control sobre el orden, la limpieza, etcétera. Esas personas para convivir son muy difíciles de sostener en el tiempo. Te hago una pregunta, Pablo. Tengo dos últimas preguntas. La primera, si evoluciona o aparece con la edad este trastorno. Primera pregunta. Sí, muy buena tu pregunta. Muy buena porque en principio el padecimiento no como trastorno obsesivo compulsivo original no tiende a agravarse, se estabiliza después de una cierta edad, puede tener muchas molestias, etcétera, con tratamiento se compensa. El tema es que a medida que pasa la edad, después de los 50, 60 años, las personas empiezan a enfrentar otro periodo de la vida que es el envejecimiento, la senectud, la pérdida de capacidades, la pérdida de ciertas funciones. Entonces, la memoria, con sus flaquezas, cuando uno deja algo en un lugar, no lo encuentra, empieza a aumentar su grado de control sobre el mundo externo. Para los familiares parece que se hubieran vuelto obsesivos, pero de pronto el anciano que busca su lente y no lo encuentra, es un gran momento de desesperación, que puede parecer como obsesivo, pero es simplemente que tiene un trastorno de memoria, que el obsesivo verdadero no tiene. Ajá, perfecto. La última pregunta, ¿cómo diferencias un comprador compulsivo si es un maníaco o es un obsesivo? No. El comprador compulsivo básicamente es una personalidad de la serie adictiva. Es decir, el comprador compulsivo es igual que el que consume sustancias o juego, tiene ludopatía, tiene una base común en que necesita algo que lo mejore. Las personas adictivas tienen una base de insuficiencia, sienten que sin la sustancia, que sin el juego, que sin la compra, sin el objeto comprado, no son completos. Es decir, que no es el caso del trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, lo que puede ser muy común, que es la gente que acumula,
Es decir, no confundir con los Yo vi algunas acumuladores. series y es más, conozco un caso de una persona que era obsesiva compulsiva, que acumulaba, compraba y acumulaba en la casa, no se podía entrar casi, no se podía abrir la puerta de la cantidad de cosas que ni siquiera llegaba a abrir. Sí. Y era- No, en esos casos sí hay una serie pertenece a la serie obsesiva, pero es la serie obsesiva sin conciencia de enfermedad, donde son personas que, por ejemplo, compran zapatos del mismo número, del mismo color o cosa parecida y la amontonan, nunca la usan. Ahí sí, pero ya entran en lo que se llama desde el DSM trastorno obsesivo compulsivo con poca conciencia de enfermedad. Ajá. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo, como siempre clarísimo, siempre nos desanás y nos sacás estas dudas sobre la psiquiatría, sobre el psicoanálisis, la psicología, todas estas cosas que tenemos todos, porque yo todo lo que dijiste siento que lo tengo. Pero bueno, lo importante es que nuestros oyentes hayan aprendido algo, hayan escuchado de temas y de parte de un profesional como vos, del nivel tuyo. Así que muchísimas gracias. No, muchas gracias a todos ustedes. Cuando dejes de fumar...